Bueno, feliz Pascua a todos. Gracias por venir. Bueno, vamos a ver hoy a María Magdalena. Y antes de empezar la formación, quiero aclarar un poco algunos errores que hay sobre ella, porque creo que la tenemos un poquito mal ubicada. María Magdalena no era prostituta, que podía haberlo sido porque Jesús también acogía a las prostitutas, pero ella, en base a la verdad, no era prostituta. ¿Cómo lo sabemos? Por el Evangelio de Lucas. Después de esto, iba a ir caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, una amistad de Herodes, Susana y otras mujeres que le servían con sus bienes. Es decir, María Magdalena sufría Jesús la cura de 7 demonios. No sé si habéis visto la serie de The Chosen, sí, que lo he recomendado. En The Chosen mezclan un poco lo de los 7 demonios con las prostitutas, pero bueno. En época de Jesús, lo de los 7 demonios no está muy claro. Puede ser que sufriera epilepsia, puede ser que sea alguna enfermedad mental, por eso, ¿vale? Pero quiero dejar claro, porque a ver que la mujer no era prostituta, es que Jesús la curó de 7 demonios y lo tenemos el testimonio en Lucas. Y brevemente, María no era prostituta. ¿La confusión de dónde viene? Pues viene del Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, siglo VII, donde en una homilía mezcló a 3 Marías. Mezcló a María Magdalena con María de Betania, que es la hermana de Marta y de Lázaro, y con la mujer pecadora de Lucas. La mujer pecadora de Lucas es la mujer que irrumpe en casa de Simón el fariseo y le lava los pies con su llanto. Entonces, este hombre lo que hace es que en una homilía las mezcla, y desde ahí viene la confusión. Es muy interesante que a María se le recuerda por su ciudad de origen, no por el nombre de su marido, sino que es de Magdala, María de Magdala. Seguramente ella tuviera, Magdala es una ciudad que se dedicaba mucho a la salazón de pescado, entonces puede ser que se dedicara a la salazón de pescado. Y María aparece en lugares muy importantes en los evangelios, aparece sobre todo en los relatos de la pasión, que nacen de una antiquísima narración formada en Jerusalén. O sea que desde el primer momento la memoria de María Magdalena está viva. Seguidora y discípula de Jesús desde el principio, porque ella le sigue desde Galilea. Las primeras comunidades mantienen su memoria como una persona relevante y preeminente, es decir, que la María Magdalena para la primera comunidad era muy importante. De hecho, aparece en los 4 evangelios. Siempre está en la pasión en los 4 evangelios. Testigo de la vida pública de Jesús, de su muerte y sepultura. Las mujeres fueron las que acompañaron a Jesús en la pasión, y desde lejos la representación que nosotros tenemos en nuestros pasos no es real. Los romanos no dejarían que las mujeres se acercaran tanto. Cuando ya terminarían todo el proceso de la crucifixión, puede ser que sí se acercaran, pero cuando estaban en las labores de crucifixión, las mujeres se mantenían a una cierta distancia, pero no lejos, porque en la serie de The Chosen también lo refleja muy bien. Los crucificados las ponían en la puerta de la ciudad para que el que entrara y salía vieran a los crucificados. O sea que una cierta distancia, pero lo escucharían y lo verían perfectamente. Pero ella sabe dónde lo crucificaron y sabe dónde lo enterraron, porque lo vio, ¿vale? Es testigo de dónde lo enterraron. Primera en ser receptora de una aparición de resucitado y enviada con una palabra de autoridad, que ahora es el relato que vamos a ver. María está presente en los 4 evangelios canónicos y en algunos apócrifos, en el Evangelio de Pedro y en la Epístola Apostolum. Cuando el cristianismo se extendió por el Imperio Romano, se empezó a invisibilizar la figura de la mujer y por tanto se le fue quitando a María su autoridad apostólica. ¿Qué pasa? Las mujeres, y lo sabemos también por las cartas de Pablo, tenían autoridad en las primeras comunidades. Pero cuando ya el cristianismo se va extendiendo por el Imperio Romano, las primeras personas que se van convirtiendo son los esclavos y las mujeres. Y lo que es la configuración de la familia romana, el pater familia era el más importante. Entonces ahí hubo muchos conflictos y ya cuando en el Edicto de Milán ya el cristianismo se tuvo que adaptar a la sociedad romana y se perdió mucho, sobre todo las mujeres perdieron mucha autoridad.
Vamos a ver el relato, vamos a ver el texto de Juan, que es donde realmente se le da a María su lugar. Vamos a ver el texto de Juan. Lo que hay en el capítulo 20, lo que hay anterior, el capítulo 19, es que Jesús lo han puesto en la sepultura, lo acaban de enterrar. O sea, el relato anterior es en la sepultura de Jesús. A ver, es un tema delicado, ¿vale? Yo no sé si vosotros creéis en la resurrección y cómo es vuestra idea de resucitado, ¿vale? Las mujeres, igual que están las preñadoras que lloraban cuando Jesús iba camino del sepulcro, las mujeres habían un rito que era que cuando un judío moría tenía que limpiar el cuerpo, llevarle los perfumes. Con Jesús no pudieron hacer eso, porque lo tuvieron que quitar muy pronto de la cruz y no le pudieron hacer el rito. Entonces, las mujeres iban al sepulcro. Aquí vemos a María, pero en otros evangelios van varias mujeres. Ellos lo que tienen en su corazón es la necesidad de limpiar el cuerpo de Jesús. No saben cómo van a entrar, no saben cómo van a quitar la losa, pero su preocupación es hacer el lamento, ir a la tumba y lamentar. Y en ese ejercicio de los lamentos, que se recuerda la vida del difunto, es cuando las mujeres, las discípulas, empiezan a recordar las palabras de Jesús. Y ahí empiezan ellas a sentir algo diferente. Entonces, nosotros, como lo tenemos que poner con palabras, decimos aparición, que es un género literario de las apariciones, pero Jesús no se aparece como un fantasma. Más que aparición, la palabra correcta sería una manifestación. Es una manifestación del resucitado. Y necesita la fe. El que no tiene fe no va a ver al resucitado. Pero ¿y qué es la fe? La fe es la relación personal con Jesús. O sea, estamos hablando en el ámbito, lo que vamos a ver es un ámbito teologal de relación personal con Jesús. En el ámbito de la interioridad de cada uno. ¿Vale? En la relación personal que cada uno vamos a tener con Jesús. Pero eso quizá los ortodoxos rusos no celebran la resurrección como tal, celebran la manifestación. La fiesta principal de ellos es la manifestación. Es que la palabra aparición puede dar lugar a mucha confusión, porque Jesús no es un fantasma, Jesús está vivo. Está vivo, no es un fantasma. Y estos textos de resurrección son textos para nosotros fundantes y normativos. Es decir, la vivencia de estas personas, que son los primeros testigos de la resurrección, son fundantes, porque se funda la Iglesia a partir de ellos. Y normativo, ¿qué significa normativo? Que es una norma para nosotros. Nosotros también vamos a tener experiencias de resucitado, no igual, porque estas experiencias fueron muy fuertes, porque eran personas que no estaban predispuestas, porque no se habían enterado de nada, no habían entendido el contenido del mesianismo de Jesús. Son experiencias fundantes y nosotros vamos a tenerlas, sí, no igual, pero similares. Y son normativos para nosotros, es decir, estos textos nos sirven para confrontar nuestra experiencia con la experiencia del texto, para saber si lo que yo estoy experimentando es el resucitado o no. Y cómo lo podemos ver fijándonos, en este caso en María Magdalena, en la persona que tiene la experiencia. Vamos a verlo poquito a poco. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro, al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. El primer día de la semana, el primer día de la semana, ¿cuál es? Sí, Jesús, el domingo, porque el sábado es la fiesta para los judíos y el primer día de la semana era el domingo. Pero ya desde el principio, incluso en el Imperio Romano, se fue quedando el primer día de la semana como el día de la resurrección, como el día que después sería el día del Señor, como el día de la reunión de los cristianos. Y aquí se recupera el primer día de la semana. María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer. El sepulcro ya no está hablando de algo de muerte, va a buscar muerto, una persona que está muerta.
al amanecer, cuando aún estaba oscuro. ¿Por qué Juan dice cuando aún estaba oscuro? Porque podría haber dicho al amanecer. Y para comprender el por cuando aún estaba oscuro, nos tenemos que ir al principio del Evangelio de Juan. Lo voy a hacer muy rápido porque no quiero liar con mucho, pero este es el principio del Evangelio de Juan. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, por medio de Él se hizo todo y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y la tiniebla no lo recibió. El tema de la luz es Cristo y la tiniebla es un hilo rojo que cruza todo el Evangelio de Juan. Lo vemos en el capítulo 1 y ahora es importante en el capítulo 20. Cuando aún estaba oscuro, significa que estamos en una situación, María Magdalena está viviendo una situación personal de oscuridad, de tiniebla, que necesita ser iluminada. ¿Vale? Estamos en este marco del día de la semana, es un marco pascual, pero una situación de oscuridad. Y vio la losa quitada del sepulcro, echó a correr y fue donde estaba Simón y el otro discípulo. Un recurso literario es que cuando un personaje del texto que estemos leyendo no tiene nombre, es porque es una invitación del evangelista a que nos pongamos nosotros. O sea que está Simón Pedro y el discípulo que amaba, que somos nosotros. Aquí cada uno nos tenemos que poner. O sea, María Magdalena echó a correr, donde estaba Simón, que es la cabeza de, digamos, estaba reconociendo la cabeza de los discípulos, el principal. Y el discípulo, o sea, María Magdalena viene a nosotros y nos dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y yo pregunto, ¿María Magdalena ha entrado en el sepulcro para saber si se han llevado el cuerpo del Señor? No. Ella está dando un testimonio de algo que se está imaginando. Ella no ha entrado, ella ha visto la losa quitada. Y ella se imagina por el miedo, por los sentimientos que tiene, porque a ella lo que le mueve es el dolor. Ella va allí porque le mueve el dolor. Y ella, me intentan un poco ponernos en los sentimientos de María, que ella va a ver a la losa quitada, tiene miedo y va, pero le dice a Pedro y al otro discípulo, uno está diciendo, se han llevado al Señor. Pero es un miedo, es una imaginación de ella. Muy importante también los movimientos, o sea, echó a correr y fue donde Pedro, o sea que ella salió temprano, fue sola, nadie más, los discípulos estaban encerrados y después echó a correr. Es importante los movimientos. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro, es decir, que nosotros corremos más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar entre los muertos, que había de resucitar entre los muertos. Los dos discípulos se volvieron a casa. Digamos que el discípulo que Jesús más ama, nosotros, deja primero que entre Pedro, respetando un poco la autoridad de Pedro, ¿vale? Y ven, si hubiesen robado el cuerpo del Señor, alguien que entra a robar no se dedica a doblar los lienzos, ¿no? El lienzo estaba doblado. Este lienzo y el sudario con que habían cubierto la cabeza puede ser el sudario de Oviedo, que se mantiene porque le ponían un paño en la cabeza. Nosotros no lo representamos así, pero sí le ponían un paño en la cabeza. Y enrollado. O sea, ya no están hablando, el tema de enrollado es que ya quien roba no dobla ningún lienzo, ¿vale? Entonces entró también el otro discípulo que había llegado, vio y creyó. Pero ¿qué vieron para creer? Creyeron a María Magdalena. Ellos no tienen todavía la fe en el resucitado. Ellos han creído las palabras de María. Han entrado en el sepulcro, han visto que el cuerpo de Jesús no está y han creído.
Pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había resucitado entre los muertos. Y los dos discípulos se volvieron a casa. No hay alegría, no hay exuberencia, porque ellos han comprobado que el cuerpo del maestro no está y nos volvemos al mismo sitio. O sea, muchas veces esta lectura se interpreta en la familia como que vieron y creyeron, pero yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y qué? Porque ver la tumba vacía, ver los, no sé vosotros, ver los lienzos doblados, y es verdad que nadie, si roban el cuerpo, no se entretienen en enrollar, pero bueno, a mí me quedaba un poco, claro, vio y creyó en las palabras de María, no en la fe del resucitado. ¿Vale? Estaba María fuera junto al sepulcro, llorando. Estaba. Este verbo es el mismo que utiliza Juan cuando dice que María estaba a los pies de la cruz. Ellas no pueden hacer otra cosa más que estar. Los discípulos no estaban, estuvieron ellas. Yo pienso que es porque como las mujeres no tenían eran en la sociedad, ellas no tenían nada que perder. Ellas no tenían miedo, no tenían el miedo de los discípulos, entonces estaban. Y María Magdalena, a ella le mueve el amor a Jesús, a su maestro, y el dolor, ¿no? Entonces, Pedro y el otro discípulo se van, vuelven a casa, pero ella se queda. María estaba fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro, ahora sí se asomó al sepulcro. Y vio dos ángeles llorando. Cuando lloramos, ¿qué nos pasa? Que nos vemos con nitidez, ¿no? Cuando tú estás llorando, ya ella no ve con nitidez porque está llorando. Y vio a dos ángeles. Los ángeles en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es una manifestación de Dios. Muchas veces se ponen los ángeles porque es muy fuerte con Dios mismo, pero no está hablando de una manifestación divina. Uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Mi Señor. Para entender esto, que parece que es una palabra, mi Señor, y no sé, esto todo gira en torno a ella, mi Señor, y no sé, tenemos que ir al profeta Oseas. El profeta Oseas es un profeta del Antiguo Testamento que está casado, pero su mujer le es infiel. Pero él está muy enamorado, entonces, aunque es infiel, él siempre la perdona, la quiere, está enamorado y aunque ella se va, él siempre la coge. Y él comprende en su relación matrimonial que Dios es así con el pueblo, que aunque el pueblo es infiel, Dios siempre nos perdona, siempre nos acoge como él está haciendo con su mujer. Entonces, en Oseas, voy a leer el medio, ¿vale? Y es que ella es la esposa infiel. No comprendía que era yo, el marido, Dios en este caso, quien le había dado trigo, mosto y aceite virgen, quien le había prodigado plata y oro. Los convirtieron en ídolos. Por eso volveré a recuperar mi trigo en su sazón, el mosto en su estación, arrancaré mi lana y mi lino, que cubrían su desdén. El libro es muy bonito, yo invito a que, porque además es como un culebrón de amores, de que ahora te quiero, te enfado, pero después al final me desposaré contigo para siempre, me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Es un texto muy bonito. Entonces, el texto este nos hace ver cuando nosotros no somos conscientes que los bienes que tenemos no son nuestros. Los bienes que tenemos es un don de Dios, es un regalo de Dios. Mi leche, mi lana, ya se cree que son suyos, mi mosto, mi aceite, cuando eso se lo está proporcionando su marido, que es la metáfora de Dios. Pero es que eso nos pasa a nosotros nos pensamos que las cosas las tenemos por derecho y que las cosas que tenemos no somos conscientes que es un don de Dios. El centro soy yo, cuando el centro no debo de ser yo, debe de ser Jesús. Entonces cuando María habla porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, la conversación gira en torno a ella. Es mi Señor y se lo han llevado.
Dicho eso, se vuelve, volverse. ¿Vale? Ya tenemos aquí el que lo he dicho muchas veces, el verbo de la conversión. Y ve a Jesús. Este ve a Jesús es una visión superficial, ¿vale? Es una visión que lo ve, pero no lo reconoce. Ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Ese saber, no sabía, es un verbo griego que significa que el saber viene de la experiencia. Es un saber que nace de la experiencia. Yo sé porque he experimentado esto, ¿vale? Ese él sabía. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? Le vuelvo a repetir la pregunta de los ángeles. ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes la mirada nublada? ¿Qué es lo que te impide creer en mí, en mis palabras? Y a nosotros, ¿qué es lo que nos impide creer en la resurrección de Jesús? Nosotros tenemos los ojos húmedos, los ojos como con cataratas y no vemos con nitidez. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros? Yo no sé si será porque pasa todo, ¿no? Miedo a que su promesa no sea verdad, miedo a creer en que esto no es cierto, no sé, cada uno tendrá su propio miedo, pero ¿qué es lo que nos impide que no veamos con nitidez? ¿A quién buscas? Qué importante está esta pregunta. Son preguntas mayéuticas, las preguntas de Dios. Dios no necesita que nosotros le contestemos a ninguna pregunta. Son preguntas para que nosotros mismos saquemos la verdad de nosotros mismos. ¿Por qué lloras? ¿Qué es lo que te está impidiendo ver a quién buscas? Y nos tenemos que volver a ir. Es que claro, los textos tienen muchas referencias intertextuales. Nos tenemos que ir al Evangelio de Juan, a los discípulos de Juan el precursor, Juan el Bautista, que Juan ve pasar a Jesús por la orilla y le dice a los discípulos suyos, que son Andrés y Juan, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, seguidle. Yo he precursado su camino, seguidle. Y Jesús ve que dos le están siguiendo y le pregunta, ¿qué buscáis? Es la misma pregunta, ¿qué buscáis? Y le dicen, maestro, ¿dónde vives? Y él le dice, venid y veréis. Le está invitando a una experiencia personal. Venid y veréis. Es una invitación a una experiencia personal. Entonces, ¿qué buscas? Que le está diciendo Jesús a María Magdalena es la misma pregunta a los seguidores. ¿Qué buscamos nosotros de Jesús, del Mesías, del Salvador? Ella, tomándolo por el hortelano, o sea, no lo ve, no lo reconoce, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Sigue siendo el yo al centro. Dime dónde lo has puesto que yo lo recogeré. Jesús le dice, María, y la llama por su nombre. Por aquí es por lo que yo invitaba a que vierais la serie, el primer capítulo de The Chosen, porque ella cuando reconoce que es alguien especial, cuando le llama por su nombre y le repite, en este caso la película es muy bonita, la serie, porque pone un texto de Isaías, ¿no? Pero es cuando, o sea, María reconoce al Señor cuando le nombra a ella. En las palabras de su nombre reconoce a Dios, pero nosotros estamos llamados a eso. Jesús nos llama, Jesús resucitado, el resucitado nos llama por nuestro nombre. Y esto es una presencia teologal. O sea, que yo no sienta a Jesús resucitado no significa que Jesús no esté vivo. Que yo no lo sienta no significa que no haya resucitado. Solo significa que yo no lo estoy sintiendo. Pero es que la resurrección de Jesús es una presencia teologal. ¿Cuáles son las tres virtudes teologales? La caridad, la esperanza y la fe. Nosotros creemos en el resucitado por fe y por revelación. Jesús nos lo hace. Es como la Santísima Trinidad. Si Jesús no nos revela la Santísima Trinidad, el hombre por su cabeza no tiene capacidad de comprender que Dios es Trinidad. Nosotros por nuestra cabeza no comprendemos que un hombre en la cruz nos salve. Es que humanamente es incomprensible. Esto es por fe. Y nosotros, la presencia del resucitado es una presencia teologal, es por fe.
tenemos que darle a su palabra confianza. Tenemos que creerlo. Es que esto es un misterio, esto no se puede demostrar, esto es experiencia. Cuando nosotros decimos tenemos que transmitir la fe, no, la fe no se transmite. Porque la fe es una relación personal. Nosotros con nuestros amigos tenemos relaciones que otro amigo con otro amigo en común tiene diferente, porque somos diferentes personas. Entonces yo puedo hablaros de mi experiencia, de cómo vivo una situación con fe, de mi experiencia personal, pero no de mi fe, porque mi fe es mi experiencia personal con Jesús. Estamos invitados a eso, a una experiencia personal. Y Jesús nos llama por nuestro nombre. Y en la Biblia llamar por tu nombre es a tu persona entera. Ella se vuelve, conversión, volverse, es decir, cambia y le dice Raboni, que es como el título bonito, maestro, que es como sería el título que María siempre llamaría a Jesús con ese título. Ya lo está reconociendo, por los ojos de la fe, que significa maestro. Y Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre. San Jerónimo lo tradujo muy mal porque dijo, no me toques. Y es como que queda como un Jesús que es diciendo, muy digno, ¿no? Como diciendo, a mí no me vayas a tocar, que yo soy divino. Y no, Él no me retengas en tu cabeza. No retengas a Dios en tu esquema mental. No metamos a Dios en nuestro gen, porque todos tenemos una idea de Jesús en nuestra cabeza, eso es inevitable. Pero Dios es más, ¿quién le pone límites a Dios? Nosotros. No me retengas en tu cabeza, mi Señor. O sea, no me retengas en ¿entendéis lo que digo? Que no, que Dios es más. ¿Esa es la traducción del no me cambie? Exacto. No me retengas. Que San Jerónimo dijo no me toques, pero para la más correcta es no me retengas. Pero no me retengas aquí, no es porque... A ver, entenderme, María no está viendo a Jesús. Yo no quiero, pero esto es una relación íntima. De su relación de oración, ella, cuando las mujeres van al sepulcro y están llorando, y están lamentando, están recordando todo, María recordaría toda la vida de Jesús y empezaría a recordar los años de su pasión, pero al tercer día resucitaré, todo lo que Jesús y ella fue recordando. Y es una experiencia abundante porque Jesús se manifestó, porque la iglesia nace. Y tiene que ser una experiencia muy fuerte porque lo vivieron todos los apóstoles. Pero yo personalmente no creo, verás. Sí, que lo viera así. Que no significa que no fuera esa mesa, o sea, sí. Exacto. Que nosotros estamos invitados a esta misma experiencia. Que San Pablo intenta explicar un cuerpo glorioso, que eso nosotros no lo podemos explicar, pero el pobre intenta explicarlo, pues, igual que hay muchos, nosotros somos humanos, pero después están los peces que tienen escamas, nosotros no tenemos escamas, son diferentes. O están las aves que tienen plumas, o sea, como diciendo, Dios hizo la creación. ¿Va a tener límite en crear un cuerpo glorioso? No, nosotros no lo podemos expresar, no lo podemos comprender, porque supera, pero que Dios no tiene ese límite. Pero el no me retengas es no me retengas en mi campo. Pero es que esto la relación que nosotros tenemos con Dios es una relación personal dentro de mí. Por eso no me retengas. Esto es mucho más interior, ¿vale? Yo lo que quiero que sepáis que es mucho más interior, que está hablando de espiritualidad. No me retengas que todavía no he subido al Padre, la ascensión, ¿no? Pero anda, ve a mis hermanos, es más correcto decir a los hermanos, y diles, suba al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Dios es nuestro Padre en relación que es el Padre de Jesús. Ahí está haciendo la diferencia de hijo filial, Él es el Hijo de Dios. Pero Dios es nuestro Padre en relación que es el Padre, y es nuestro Dios en relación al Padre, que es el Dios de Jesús. Por lo tanto, para conocer a Dios Padre tenemos que conocer a Jesús, lo que dijo Jesús, que nos lleva a Dios Padre. Aquí se está expresando la Trinidad. Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Que esto es lo que dice Santo Tomás cuando se aparece Jesús, Dios mío y Señor mío.
María la Magdalena fue y anunció a los discípulos. Por eso el título es que es apóstol de los apóstoles, porque ella fue y anunció. Pero ya que anuncia una experiencia, ya no está anunciando algo de su imaginación, ya anuncia lo que ha sentido. He visto al Señor y ha dicho esto. He visto al Señor. Nosotros también podemos ver al Señor. Evidentemente son con ojos de la fe. Y estos textos sirven como normativos para nosotros, para poder confrontar nuestra experiencia, para depurar, porque toda experiencia que tengamos personal siempre va a ser interpretada por nosotros. Es como cada uno ve la fiesta con la gafas con el cristal con que se uno, porque toda experiencia es interpretada. Entonces estos textos sirven para depurar, para que nuestra experiencia pueda ser depurada y podamos trabajar viendo la reacción de María Magdalena al encuentro real con el resucitado. Porque es una experiencia, ya os digo, muy interior. Entonces es el testimonio que María, que yo pienso que es maravilloso. Además ella tuvo muchísima autoridad en la iglesia porque era una mujer muy fuerte y ella testificaba la resurrección y tuvo, ya os digo, que era muy difícil y los 4 evangelios la recuerdan. Nada, esto era mi catequesis sobre esto. No sé si tengáis alguna pregunta. Al tú decir, al explicar de esa manera la resurrección como una experiencia personal, algo que no, por expresarlo de manera sencilla, que no vio el cuerpo de Jesucristo delante suya, ¿no? Su cuerpo glorioso no lo vio. El tema, eso es lo que quizás parte de la iglesia también le puede generar las dudas con respecto a lo de la sábana santa y todas esas circunstancias que la rodean, aparte de todos los temas del carbono 14 y todas esas historias. A pesar de la sábana santa, cuando lo investigaron, que hace muchos años, si lo dejaran investigado ahora con todas las técnicas, seguramente fuese una revolución, pero yo no sé por qué no lo dejan, pero no sé qué miedo hay. Yo creo que hay algún tipo de miedo, no lo sé. Pero realmente el cuerpo de Cristo no aparece, no se sabe. Verá, siempre se dice, resucita, ¿no? Claro, realmente siempre se el cuerpo. dice que si realmente hoy aparecieran los huesos de Jesús, para el cristiano no le tiene que modificar nada su fe, porque nosotros que vamos a resucitar nos enterramos y nos convertimos en polvo. Entonces, ni siquiera la misma sábana santa, por mucho que se autentifique en un momento determinado. La tumba vacía no es, nuestra fe en la resurrección no se basa en la tumba vacía. Nuestra fe en la verá que si se encontraran los huesos de Cristo, para el creyente auténtico no debe de modificar su fe, porque nosotros vamos a resucitar y nosotros vamos a ser enterrados y quemados, lo que cada uno hace ceniza. Entonces, que eso fue un problema. Los primeros cristianos, la parucía es la segunda, Jesús va a hablar, la parucía es la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir otra vez. Entonces los primeros cristianos se pensaban que la segunda venida de Cristo era inminente. Entonces ya cuando empezaron a pasar los años y se iban muriendo, eso fue también otra crisis que la iglesia tuvo que superar. La parucía será el juicio final. ¿Vale? Entonces, si tú lees los condicionantes del Apocalipsis para el juicio final, tranquilo que todavía queda mucho, porque hay que evangelizar todos los pueblos y todos los pueblos no están evangelizados. Pero ellos, claro, la iglesia madura mucho en la fe, entonces ellos, el cuerpo, esto del cuerpo físico, de la parucía, fue un problema importante en los primeros años. Entonces, para ellos era importante, como decir, no hay cuerpo, para autentificar más que la resurrección, pero la resurrección realmente no debe de basarse en la tumba vacía, porque nosotros que vamos, ya os digo, nosotros que vamos a resucitar, tenemos un cuerpo y estará convertido en polvo. Cuando, por ejemplo, Santo Tomás, o cuando Jesús que ya lo veremos, ¿no? Otros años que sea, cuando Jesús se presenta y come, ese comer es para no, comer no significa que Jesús comió, sino que, que tiene un cuerpo
que Jesús tiene un cuerpo glorioso, que nosotros resucitaremos, que nosotros somos uno, que nosotros resucitaremos como somos. Que no sé explicar cómo, pero yo soy yo con mi cuerpo y vosotros cada uno somos una unidad y resucitaremos con nuestra identidad. Nuestra identidad no la perdemos. Entonces, cuando dice que come pescado y pan, es porque es un cuerpo que no es un fantasma. Físico, corporal, glorioso, como que es un misterio, pero que es la vida eterna. Y la resurrección es estar con Dios, con Él. Cada uno cuando pasemos a nuestra Pascua estaremos con Él, en compañía eterna con Él, en unión con Él. ¿Vale? Esa es la resurrección, a eso estamos invitados. Y María también, ¿cómo le da la importancia que tuvo María Magdalena? Que Jesús le da esa importancia a ella, a una mujer. Si era lo menos, nada, pero también los apóstoles la recogen. Sí, es que no pueden, Marcos quizás el que menos, pero es que no pueden dejar de recogerlo por la importancia que María Magdalena tuvo, pues, porque fue una mujer valiente y que dio un testimonio muy fuerte. Yo pienso que mucho más que los apóstoles. Cada uno de los apóstoles ha tenido su proceso, también es muy bonito, ¿no? Porque el miedo es ahí. Pero el de María Magdalena quizás está más oculto. Sí, el de María Magdalena, ahora con los nuevos estudios y demás, como y también en el feminismo, digamos, que están haciendo, no es feminismo mal explicado, sino dar el lugar a las mujeres que merecen. Y que tenía, de hecho, en las cartas de Pablo, pues en hecho, no me acuerdo, Febe era una mujer que habla Pablo y ella era una mujer importante de la comunidad. Y también se habla de diaconisas, pero claro, en esa época todavía no, en la jerarquía que nosotros conocemos de la iglesia vino posterior, entonces es diferente. Pero eran mujeres que seguramente tenían una posición social alta, que ayudaban económicamente. Eso también sale muy bien reflejado en The Chosen, por ejemplo, en Juana, la mujer de Cuso, que hay cosas que están muy bien y que nos ayuda a entender todo el contexto de la mujer. La experiencia de Jesús, la experiencia de Dios, la tiene que tener tu personalmente. Mucha gente me supongo que la habrá tenido y la habrá sentido. Sí. Entonces, los que muy pocas veces, porque alguna vez la he sentido, pues que está ahí, que está vivo, que está conmigo. Exacto, totalmente. Pero que no sintamos, de verdad, os animo a que aunque no sintamos a Jesús, que nosotros no sintamos nada, no significa que Él no esté. Claro. Porque es una presencia teologal. Él nos lo ha dicho. Es un anuncio, una promesa suya. Y para sentirlo tenemos que trabajar mucho la oración. Es que la relación con Jesús, la única forma de tener relación con Jesús es la oración. Y sinceramente una cosa que a mí me preocupa mucho es que en nuestra vida, a ver, los frailes y las monjas se dedican a eso, nosotros no tenemos tiempo, ¿verdad? Porque es verdad que dicen, no reza el que no quiere, vale, pero en la dinámica del día a día, para el laico es difícil. Yo sé que eso es complicado para hacerlo con una tranquilidad, en un silencio interior, para que el Señor te vaya hablando. Pero bueno, estamos invitados a ello, cada uno en su vida, que busca la manera y que busque la cosa, porque es una relación que realmente te cambia la vida. Porque Jesús no nos promete que no vayamos a sufrir, pero si estamos en su compañía, ya la perspectiva es diferente. Ya estamos con Él, ya vivir la vida, los problemas con Él es diferente.